Esta mañana me place continuar con la serie que hemos comenzado hace 5 semanas ya. Una serie que tiene que ver con algo súper importante en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, y es que el reino de Dios no se vive solo. La iglesia no es el lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia es a la comunidad, en la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Y muchas veces la gente se hace una idea, no, mi iglesia es poderosa, mi iglesia es grande, mi iglesia es gigante, o mi iglesia es pequeña y ahí me siento mucho mejor. El poder de una iglesia no está en lo grande o pequeña que sea, sino en la cantidad de poder de Espíritu Santo que está en sus miembros. Y si nosotros tenemos la capacidad de atraer al Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros hogares y nuestras familias, entonces vamos a estar perteneciendo a una iglesia poderosa. Porque la iglesia no es el lugar que tú te reúnes ni la cantidad de gente que se reúnen, sino tú y yo. Si nosotros podemos hacer si nosotros podemos hacer espacio para que el Espíritu Santo inunde nuestras casas, nuestros hogares y nuestras vidas, entonces podemos decir que estamos haciéndolo bien. Amén. Nuestro objetivo es que las personas puedan creer que es importante tener a Dios, pero también vivir en una comunidad donde Dios habita. Porque el crecimiento muchas veces se da en comunidad. Cuando una persona te desafía, cuando una persona te ayuda a crecer, cuando una persona te ayuda a levantarte, cuando una persona se presta para pedirte un favor y tú le ayudas y tú estás ahí para cooperar, para ayudar, para que Dios haga una obra, entonces crecemos juntos. Y una de las historias más grandes que hemos visto en la palabra es que la gente en las comunidades no llegan a tener esto como centro, a Dios como centro, de tal manera que buscan sus objetivos primero y terminan unos entrando a la tierra prometida y otros quedándose afuera. Está escrito. Y uno de los llamados que mi esposa y yo siempre hemos tenido es que nosotros no queremos que nadie se quede afuera. Aquí todo el mundo tiene que entrar. Porque no vamos a entrar por el sacrificio mío y de ella, por el sacrificio de nadie. Aquí vamos a entrar por el sacrificio de Jesús. Entonces nuestro objetivo es tratar de apuntar a la gente en nuestra comunidad hacia Jesús. No te vamos a apuntar a que tú dependas de un pastor, de un servicio, de un líder, de nada más que de Jesús para que te lleve a donde Él quiere que tú vayas. Amén. Por eso es que nosotros entendemos, y por eso hemos creado esta serie, que se titula El reino de Dios no se vive solo. Y si no se vive solo, ¿cómo se vive? Se vive en comunidad. Y vamos a estar leyendo en la palabra de Dios, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24. Este es un tema bien delicado. Pero me encanta cuando la palabra nos lleva a estos temas delicados y podemos aprender y podemos reflexionar. Dice la palabra en el verso 24, pero Tomás, diga Tomás, llamado, uno de los 12, llamado Dídimo, diga Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Y entonces fue a resolver un problema que tenía, alguna situación. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el tema del mensaje de hoy es comunidad de fe. Hemos visto que somos una comunidad de muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que puede definirnos a nosotros como comunidad es que somos una comunidad
de fe. ¿Puedes decirlo conmigo? Comunidad de fe. ¿Podemos orar por un segundo? Padre eterno y Dios de gloria, venimos delante de tu presencia, presentando nuestras vidas, reconociendo tu amor, reconociendo el placer que tienes de habitar en nuestras vidas, de guiarnos. Y en esta hora, Señor, te rogamos que abras nuestros oídos espirituales para poder entender la palabra que quieres revelarnos. Sabemos que hemos leído esto cientos de veces, o quizás nunca lo hemos leído, pero queremos, Señor, que tú nos hables de una manera especial hoy. Que nos hables, Señor, en medio de nuestros desafíos, nuestras situaciones. Queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos guíes y que sea tu Espíritu Santo el que nos diga y el que nos dé la prueba que estamos buscando. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Y tu iglesia dice, amén y amén. Quiero contarles y comenzar contándoles algo que le sucedió a mi esposa y a su mamá. O sea, es el susto más grande que mi esposa le ha dado a su mamá en toda su vida. Y no fue cuando le dijo que se iba a casar conmigo, ¿ok? Pero fue algo tan especial que nunca más se me ha olvidado. Recuerdo que Isme no llegó a los Estados Unidos con nosotros. O sea, se quedó esperándonos y años después fue que pudo venir. Pero hubo un Thanksgiving, hubo un día de acción de gracias que nosotros nos pusimos de acuerdo y le dije, amor, yo sé que tú tienes muchos deseos de ver a tu mamá y ¿qué tal si le damos la sorpresa de que tú la vas a visitar un fin de semana? Y te la apareces allí y le tocas la puerta y ella te recibe y hace años ya que no te ve. Y a Ana le gustó la idea. Y yo le dije, la única condición es que yo soy el que la voy a llamar y le voy a decir que abra la puerta. Tú no vas a tocar, yo quiero trabajar en esto también. Y así hicimos, compramos el pasaje, Danae se apareció allí, no tocó la puerta y me dijo, estoy en la puerta. Yo llamo a Isme y le digo, Isme, ¿cómo está? Imagínate, yo, ¿para qué voy a llamar tanto a Isme? A mí me gusta fastidiar mucho a Isme, para bien, porque la amo. Y le digo, Isme, ya sé que estás bien y todo, pero tengo una sorpresa, tienes que abrir la puerta. Carlito, ya estoy acostado, ya estoy descansando, no me hagas levantarme, me tengo que... Isme, lo único que vas a perder es un minuto de descanso. Por favor, una sorpresa en la puerta. No, tú me estás fastidiando. Isme no creía que había una sorpresa en la puerta, ahora no quería abrir la puerta, entonces yo estaba aquí en los Estados Unidos y yo no sabía cómo hacer, que ella se levantara y le abriera la puerta porque la otra había viajado 45 minutos en un avión y no le iban a abrir la puerta. Y después de una larga conversación, Isme dice, ok, voy a ir un momento hasta ahí, no sé qué tú estás planeando, pero voy a ir hasta ahí. Cuando Isme abre la puerta, ella no podía creer que Danae estaba en la puerta, ella pensaba que ella estaba soñando. En ese momento la sorpresa fue tan grande, le dio tanto miedo que la puerta es de cristales, pero tiene una puerta chiquitica en el medio, es una puerta de cristal y hierro. Y ella abre la puerta chiquitica del medio para, por si hay alguien que no vaya a entrar. Y corre y cierra la puerta rápido y se manda a correr para adentro y decía, ¡eres tú! ¿De verdad estás ahí? No puede ser que seas tú. Danae le empieza a decir, mamá, ábreme la puerta. Así mismo tenemos el video, mamá, ábreme la puerta. Mamá, ábreme la puerta. Danae estaba más nerviosa que ella, pero ella se mandó a correr y no le abría literalmente la puerta. Porque ella no podía creer lo que ella estaba viendo. Entonces, después de varios años de no ver a su hija, tuvo la oportunidad de verla de sorpresa. Y ya estaba, sabrá Dios en qué mundo andaba Isme descansando ya, que ella no podía creer aquello que estaba viendo en ese momento. Y esto me hacía reflexionar cuán difícil nos es para nosotros creer ciertas cosas. Y no es que no queramos creer, pero es que en ocasiones hemos sido decepcionados y nos cuesta creerle a la gente. Nos cuesta decir sí a lo que la gente nos está diciendo. Personas nos han prometido cosas y al final no las han cumplido. Personas han dicho cosas con sus palabras y esas palabras han quedado vacías. Y ahora la duda y la incredulidad la utilizamos como un mecanismo de defensa. Yo no voy a creer todo lo que me dicen porque entonces yo voy a quedarme decepcionado al final. Eso es mejor que si es verdad me lo prueben y si no, yo no creo hasta que no lo vea. ¿A cuánto les ha pasado? Me pasa así. Lo que sucede cuando utilizamos la duda como mecanismo de defensa en contra de esta decepción es que cuando alguien viene y nos dice, Dios tiene un plan para ti, Dios está pensando en ti, Dios no se ha olvidado de ti.
Jesús existe, Él murió, resucitó, te ama demasiado. Tú llegas, no es que no lo crees, pero hay algo dentro de ti, hay un subconsciente dentro de ti que dice, si yo no veo ese plan cumplido, si yo no veo esa promesa hecha realidad, si yo no veo que Dios mismo viene y me lo dice y me lo enseña y me lo muestra, me es difícil creer. No puedo creerlo. Se me hace demasiado difícil por la experiencia que he tenido. Y no es que no es que lo rechacemos, pero es que dentro no podemos llegar a creerlo. Si tú estás aquí y tú crees todo lo que te dicen, este mensaje no es para ti. Si tú estás aquí y todo lo que la gente piensa, la gente te compara y todo, tú lo crees, no es para ti. Pero si tú eres como yo, que a veces dices, wow, esto me cuesta, esto es imposible, no puedo creer que esto vaya a ser tan bueno, o que esto vaya a ser así de esta manera, o que esto se vaya a arreglar así por simplemente una oración, o que no, yo tengo que buscar, yo tengo que pedir una confirmación, que buscar una respuesta que me confirme, una prueba que me ayude para poder creer. Entonces este mensaje es para ti. Y si este mensaje es para ti, me gustaría volver al texto que leímos al principio. Dice que los discípulos estaban reunidos, pero había uno, bueno, en realidad habían dos, pero había uno específicamente que estaba vivo en ese momento, pero no estaba con ellos. Y dice en el verso 24 del capítulo 20 de Juan, pero Tomás, uno de los 12 discípulos llamado Dídimo, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, imagínate, lo tienen que contar, están sorprendidos. Y le dijeron, al Señor hemos visto. Y les dijo, si yo no viere la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sí, yo sé que ustedes me están diciendo eso. Pero tú sabes cuántas cosas me han dicho a mí y que no han sido verdad. ¿Tú sabes cuántas cosas desde chiquito mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo me han dicho y las palabras se han quedado en el aire? ¿Tú sabes cuántos caramelos me prometieron? ¿Tú sabes cuántos carritos me dijeron que mira a los lugares que mira y no han podido? Yo no puedo creerles a ustedes esto es demasiado. Esto me habla de la confianza que tenía Tomás en la gente. Más bien de la desconfianza que tenía en las palabras de la gente. Quizás, como te decía, habían pasado cosas en su vida, había tenido experiencias donde le había llevado a no creer, le había llevado a vivir con desconfianza, y más de estas personas que estaban alrededor de él por 3 años con él y con Jesús. Por eso no juzgo a Tomás por haber dicho, yo quiero probar, yo quiero ver, yo quiero que me demuestren. Porque muchas veces nos pasa a nosotros. Y él les dijo, yo quiero ver para poder creer. Si nos fijamos bien, el problema no era que Jesús no se había revelado a los discípulos. El problema era que Tomás no estaba dispuesto a creer en esa revelación a través de otras personas. A Tomás le costaba trabajo tener fe a través de lo que otra persona estaba diciendo. No era por falta de evidencia, porque los 10 discípulos le estaban diciendo específicamente lo mismo. El problema era de confianza. Tomás no desconfiaba de que Jesús estaba vivo y podía haber resucitado. Él no confiaba que los discípulos le estaban diciendo que eso era verdad y que lo habían visto y que habían estado con él. No tenía confianza en la gente, no tenía confianza en las personas, no tenía confianza en las palabras. No podía creer lo que le estaban diciendo, y quizás esa incredulidad venía por causa de experiencias que él había vivido. Y lo que más me llama la atención aquí es que Tomás no estaba en el lugar donde Jesús se había revelado, y esa ausencia le había provocado falta de fe, le había provocado incredulidad. No era que Jesús no había hecho lo que él tenía que hacer, era que Tomás no estaba en el lugar donde tenía que estar para recibir esa revelación, y ahora su fe dependía de otros. Ahora su fe y su relación con Jesús se veía dañada porque él no estaba en ese lugar. La fe de Tomás dependía del testimonio de los otros discípulos, y él no estaba dispuesto a creerles. Jesús ya se había revelado, pero se había revelado ¿dónde? En su comunidad.
Se había revelado a sus discípulos, se había revelado donde Él se juntaba con la gente, se había revelado a su familia. Pero Tomás no estaba. Tomás no estaba allí. Y yo sé que hay momentos en que nos sentimos cansados. Yo sé que hay momentos en los que tenemos que trabajar un poco más. Hay temporadas en las que hay proyectos que hacer, hay cosas que hacer y no podemos ni siquiera reunirnos, pero estas cosas hacen que nosotros nos vayamos desligando, desconectando, aislando. Y no digo que Dios no pueda revelarse en tu lugar de trabajo o en tu casa o en el proyecto que tú estás haciendo, sino que mientras nosotros hacemos todas estas cosas, podemos nosotros llegar a pensar que Dios no se nos está revelando. Y en ese pensamiento podemos llegar a caer en una incredulidad que nos dice, ya Dios no se acuerda tanto de mí. Ya Dios no me enseña tantas cosas como me enseñaba antes. Si Dios me diera una prueba de que está aquí conmigo, ¿será que y yo no estoy hablando de que vengas a un servicio o no. Le estoy hablando de que nos desligamos de la comunidad de fe que nos ayuda a crecer en esa misma fe y entender que Dios sí se está revelando en nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer cuando pensamos o creemos que Dios nos está revelando o no nos está enseñando su plan es venir a donde Dios se revela. Dios siempre se va a revelar a su comunidad. Dios siempre se va a revelar a sus hijos. Dios siempre se va a revelar a su familia. Y donde quiera que hay 2 o 3 en su nombre, ahí Él se pone de acuerdo con ellos y ahí Él envía su Espíritu. Y no es que no tengas el Espíritu de Dios, pero tú percibes como que no tienes la revelación de que el Espíritu está contigo. Porque nos hemos aislado, porque nos hemos apartado de esa comunidad de fe que nos ayuda a crecer en fe. Es importante que podamos entender que Dios no nos dio la oportunidad solamente de ser salvos, pero de pertenecer a una comunidad donde Él se revela. Y lo lindo de esto es que Él se revela a través de otros. Se revela a través de los testimonios de otros, se revela a través de la inspiración de otros, se revela a través del servicio de otros, se revela a través de los dones de otros. Lo mejor que puede hacer una persona que ama a Dios o quiere buscar a Dios es buscar a gente que están acercándose a Dios, porque ahí Dios se está revelando. Ahí Dios está hablando, ahí Dios está haciendo algo importante. La fe puede verse afectada por el aislamiento. Pero lo contrario también es verdad. La fe se fortalece cuando tú y yo nos unimos. Una iglesia unida por la fe es una comunidad de fe que cree que Dios se está revelando a nuestras vidas. La fe es algo individual, pero se practica en colectivo. La fe no nos separa y no nos dice, este tiene mucha fe, este tiene poca fe, este está en este nivel. No, la fe nos une. La fe nos llega a estar en una misma visión, en un mismo plan, en un mismo proyecto, en un mismo diseño, cumpliendo nuestro objetivo, cada uno en nuestra área. Pero nos hace estar unidos, nos hace estar fuertes, nos hace pelear de manera unida y colectiva. De esa manera se forma una comunidad de fe. Quizás los médicos te dicen, esa enfermedad ya no tiene solución. Quizás los maestros te están diciendo, ya esos niños no pueden crecer más, eso tienes que llevarlo a una terapia, tienes que hacer otras cosas. Ellos no lo creen. Quizás la sociedad cree que ya tú estás perdiendo el tiempo, que ya ir a un lugar y orar y cantar, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo las cosas bien, haciendo las cosas que a Dios le agrada. Quizás la situación por la que tú estás pasando te ha hecho creer que no hay solución, que no hay oportunidad, que no vas a llegar. Pero déjame decirte, hay una comunidad de fe que cree en un Dios que envió a su Hijo por amor a ti y a mí. Y dio su vida, se sacrificó y resucitó al tercer día para darte vida y vida en abundancia. Y esa comunidad cree que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene propósito en tu vida, que Dios te ha hecho promesas y que las va a cumplir. Tienes una comunidad de fe que está junto a ti, creyendo, peleando, ayudándote, rescatando todo lo que Dios puede usar para bendecir a otros y haciendo que Dios se manifieste una y otra vez, porque cree que tú vas a ver la gloria de Dios una y otra vez. Yo no sé si tú tienes un primo, un tío, un amigo de trabajo, gente que no cree que Dios va a hacer algo especial, está haciendo algo especial y te prospera y hace lo que Él solamente puede hacer en tu vida. Pero aquí
en la comunidad de fe, en la comunidad de Dios, en la comunidad de Cristo, creemos que Dios no te ha abandonado, que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha puesto a un lado, que no se ha cansado de ti, que Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Esa es la comunidad a la que tú y yo pertenecemos. No, pero es que no me hace falta ir a la iglesia. No, pero es que no me hace falta reunirme con los hermanos de la iglesia. No, pero es que no me hace falta comer con ellos ni compartir con ellos. No, eso es lo que el enemigo no quiere. Tú y yo no dependemos de eso para estar vivos, dependemos de Cristo. Pero Cristo nos ha dado una comunidad para que tú y yo nos apoyemos y nos ayudemos y podamos crecer en fe. Porque a veces, como Tomás, no podemos creer. No lo creo. Es muy difícil. Y como te digo, no juzgo a Tomás y no te juzgo a ti. Y no juzgo a los que no creen, no juzgo a los que les cuesta creer. Porque la fe se practica, porque la fe se ve, porque la fe se gana estando tiempo con gente que tiene fe y gente que está con Dios. Entonces tú y yo, entendiendo que ya tú y yo tenemos un ambiente, una atmósfera creada por nuestra comunidad de fe, ¿qué hace una comunidad de fe? ¿Qué hace una comunidad de fe que cree en Dios? Y esas son tres cosas que este texto me ayuda a ver y quiero que nosotros podamos desglosarlo. ¿Qué debemos hacer nosotros que pertenecemos a una comunidad de fe que cree en Dios? ¿Qué hace la gente que tiene fe? Y algo que veía, lo primero es que nosotros creemos que Dios responde más que oraciones. ¿Cómo te explico esto? Cuando yo era adolescente, yo entendí que si yo no pedía, no recibía. Que si yo no oraba, Dios no me contestaba. Pero a medida que yo fui creciendo y a medida que yo fui entendiendo que yo no tenía todo el tiempo del mundo para orar sin cesar, que aunque yo orara sin cesar, que aunque yo orara todo el tiempo, yo no podía pedir todo lo que yo necesitaba porque muchas veces yo ni sabía qué era lo que yo necesitaba y aún así Dios me daba todo lo que yo necesitaba. Entonces yo me di cuenta que yo no solamente le daba gracias a Dios por lo que yo le pedía y recibía, por lo que yo le preguntaba y Él me respondía, sino por aquellas cosas que yo ni siquiera le preguntaba y Él me daba. Porque Dios siempre me va a dar mucho más de lo que yo puedo preguntar, pedir o imaginar. Porque no me da lo que yo quiero, me da lo que yo necesito. Porque tú y yo debemos entender que así mismo como un padre a un hijo no le da lo que le puede hacer daño, le da lo que le va a hacer bien y le da lo que le va a hacer bien en su tiempo, así mismo es Dios con nosotros. Y Dios no cambia de planes, sus planes son darte lo que tú necesitas. Y no te estoy diciendo que no tienes que orar. No te estoy diciendo que no saques un tiempo para estar con Dios. No te estoy diciendo que no le pidas. No te estoy diciendo que no lo busques. No te estoy diciendo que no toques a la puerta. Pero te estoy diciendo que creas que cuando tú oras, que cuando tú lo buscas, que cuando tú te acercas, que cuando tú perteneces a una comunidad que está creyendo en fe, vas a recibir mucho más de lo que tú crees que tú puedes recibir. Y te lo voy a enseñar en el pasaje, en el verso 26, capítulo 20 de Juan. Dice, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro. Es decir, Jesús se reveló el domingo y 8 días después, el próximo domingo, Jesús vuelve a ir. Se vuelven a reunir. Y con ellos estaba ¿quién? Tomás. ¿Y llegó quién? Jesús. Estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Tomasito, y mira mis manos aquí y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás no había estado cuando Jesús le habló a los discípulos, pero lo que me llama la atención es que Jesús no estaba cuando Tomás le dijo a los discípulos, si yo no lo veo, no lo creo. Pero aún así, Jesús viene 8 días después, en el siguiente servicio, en el próximo servicio de adoración, y le dice, Tomás, mírame. Puedo deducir que Jesús podía haberle enseñado las manos y el costado a Tomás en su tiempo de oración de la semana. Señor, los discípulos me están diciendo que te vieron. Revélate, yo quiero que tú me respondas ahora, que tú me enseñes ahora. Pero no. Pero es que yo no te había dicho, no, pero Él no le dijo, yo te vi en la semana cuando tú oraste, le dijo, lo que tú dijiste cuando yo no estaba aquí, yo también lo escuché.
Porque yo te amo demasiado y yo estoy pendiente de ti. Y yo no quiero que tú cambies tu vida, yo simplemente quiero que tú dejes de ser incrédulo para que seas creyente. Para que tú puedas creer en mí, que yo soy real, que el plan que tengo contigo es verdad. Yo quiero que tú puedas creer en mí. Lo que me hace entender es que Dios lo escuchó a Tomás una semana antes cuando Él lo dijo. Le pidió ciertas cosas para cumplir. Y entonces Tomás iba a creer. Y esas condiciones, Jesús, en vez de decirle, yo no voy a cumplir estas condiciones, le dijo, míralas aquí. Las condiciones que tú pediste te las estoy cumpliendo. Ya puedes creer. Se las dio. Porque Dios no escucha simplemente cuando hablamos con Él. Dios escucha cuando hablamos en nuestra comunidad. Dios escucha cuando hablamos con fe. Pero Dios también escucha cuando hablamos con duda. Esas cosas que tú y yo no queremos decir. Esas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente y que decimos, esto no va a ser así. Aunque Carlito me diga eso y Anuar habló conmigo ayer. Yo no creo que Dios pueda hacer esto. Yo no creo que eso sea verdad. Yo no creo que eso se llegue a ser así tan fácil o que eso... Yo no lo puedo creer. Ahí Dios no es así. Dice, ay, no. Tengo miedo a escucharlo. Yo no quiero escuchar. Yo no puedo ver lo que ellos están diciendo. Ay, Dios, se me va a perder. No, Jesús no le tiene miedo a esas cosas que tú y yo dentro dudamos. Él las escucha también. Y las escucha para guiarnos, para enseñarnos, para respondernos. Él no dice, ay, yo no me importa lo que dijo hace una semana, ahora le voy a decir esto. No, Él dice, ven acá lo que me dijiste, quiero aclarártelo. Quiero enseñarte, quiero mostrarte. No tengo miedo de todo tu ser. Quiero hasta la última parte de ti. La parte que no quieres enseñarle a nadie, la parte que no quieres mostrarle a nadie, la parte que estás vulnerable, la parte que le quieres esconder a la gente. Yo no tengo pena de ti. Y por eso quiero enseñarte. ¿Para qué? Para que no seas incrédulo, sino creyente. Para que puedas creer en mí, que puedas vivir una vida como yo quiero que tú la vivas. Y entonces muchas veces Dios cumple las condiciones que tú y yo le ponemos. Y wow, qué lindo cuando Dios, tú le pides y Él te responde. Señor, yo estoy dudando, pero si tú no me pones esto aquí y no haces aquello, y Dios, pum, lo hace. Y tú dices, wow, Dios, ¿cómo le voy a decir a la gente? La gente no me va a creer. La gente no me va a creer que tú hiciste esto, pero lo difícil es cuando Dios no cumple con las condiciones que tú y yo le ponemos. Señor, si no haces esto, este trabajo no es para mí. Señor, si no haces esto, yo en esta escuela no voy a seguir. Señor, con esta relación, si tú no me pones esto, yo ya me rindo. Y Dios hace silencio por 8 días. Y tú dices, Dios no se me revela. En ese momento sí es difícil creer. Y no es casualidad que las condiciones que Jesús le cumplió a Tomás no fueron las condiciones que Tomás simplemente les puso al azar. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Las condiciones que le puso Tomás no fueron condiciones simplemente al azar. Cuando tú, Dios, y mi Dios no nos conteste como nosotros queremos. Cuando tú, Dios, y mi Dios nos deje 8 días esperando, 8 años esperando, cuando nos deje una vida esperando y no veamos la respuesta, tú y yo vamos a recordar las condiciones que sí le cumplió a Tomás. Y las condiciones que le cumplió a Tomás no es casualidad que fue las que le enseñaban que Jesús había ido a la cruz, que había padecido, que había sufrido, que había entregado su vida por amor a Él, para que Él no recibiera todo quizás lo que Él quisiera, pero para que Él entendiera que Él sí estaba presente y estaba dispuesto a dar su vida incluso por Él. Porque Dios te ama. En medio de tu situación difícil, en medio de que tú recibes lo que no quieres recibir y pasas por donde no quieres pasar, ahí, aunque tú sientas que Dios no se está revelando, que Dios no está cumpliendo las condiciones que tú quieres, ahí Él te dice, recuerda lo que yo le enseñé a Tomás. Confía en donde Él puso la mano. Recuerda que yo no solamente lo hice por Él, sino que lo hice por ti. Y si yo vencí la muerte, si yo pasé el Calvario, si yo le di la victoria a Él, también te la voy a dar a ti. Aunque no me puedas escuchar, aunque no lo puedas creer y aunque no lo puedas entender. Porque yo no solamente escucho oraciones, yo escucho más que oraciones. Y sé lo que tú necesitas. No te voy a dar todo lo que tú estás pidiendo quizás o todo lo que tú estás buscando o las condiciones que tú estás queriendo, pero te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Cuánto podemos creer? Amén. No podemos creer. Tenemos un Dios que confía en que tú y yo vamos a buscarle no por lo que nosotros podemos recibir de Él, pero sino por quien Él es. Y lo segundo que veía en este mensaje o en este pasaje,
acerca de lo que hace una comunidad de fe, es que una comunidad de fe, ¿qué hacemos? Creemos, una comunidad de fe que cree en Dios. Creemos que somos más que bendecidos, incluso antes de recibir la bendición que esperamos. Hay personas que han sido tremendamente bendecidas, hay personas que tienen todo lo que quieren, hay personas que hacen y deshacen y tú dices, wow, qué bendecida es esta persona, qué bueno que han recibido eso. Hay personas que viven en extravagancia, que tienen de todo lo que tú y yo pensamos que son bendiciones. Y cuando todas estas cosas suceden y muchos de nosotros hemos podido experimentar que las cosas no salen bien y que las cosas que estamos tratando de tener las tenemos y todas las puertas se empiezan a abrir. Cuando eso sucede, es fácil creer en Dios. Es fácil creer que Dios está abriendo las puertas. Es fácil creer que es Dios el que está haciendo las cosas. Es fácil creer en Dios, pero cuando no, cuando lo que te encuentras son puertas cerradas, cuando lo que te encuentras son tormentas, tribulaciones, desafíos, pruebas, ahí es cuando es difícil creer en Dios. Cuando tú no puedes ver todavía lo que Dios está haciendo. Cuando tú lo que ves es un tropiezo tras tropiezo, un fracaso tras fracaso. Tú dices, Señor, me es difícil creer. Y cuando vemos el verso 29 del capítulo 20 de Juan, dice que Jesús le dijo a Tomás después que se encontró con él, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Porque me viste, ahora te enseñé y te dije, pon tu mano aquí. ¿Ahora sí creíste? Así es fácil creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le está diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le dijo, hay una bendición más grande que la que tú recibiste hoy para poder creer. Tú recibiste, y hay gente que ha recibido la bendición de poder escuchar a Dios. Incluso hay gente que dice que ha visto a Jesús como Pablo lo vio, que ha tenido unas revelaciones inmensas. Pero Jesús está diciendo, esas gente no son tan bendecidas y tan bienaventuradas como aquellos que creen sin ver nada, sin escuchar nada, sin que se les muestre nada. Esa gente son mucho más bendecidas. Esa gente son bienaventurados. Y por algún tiempo tenía el concepto de la palabra bienaventurado un poco errado y lo estuve buscando esta semana. Quiero aprender qué quiere decir bienaventurado. ¿Qué significa esto que Jesús le está diciendo? Yo soy bendecido porque he visto cosas que Dios hace. Pero ¿quiénes son aquellos que son bienaventurados? ¿Qué significa esto? Y cuando busqué la palabra bienaventurado, significa bienaventurado es el que tiene el favor de Dios, aunque no tenga todas las respuestas. Es alguien que goza del favor de Dios y que por eso experimenta una plenitud interior y no depende de lo visible o lo temporal. Vive una relación tan estrecha con Dios que no importa lo que pasa a su alrededor, él está firme, confiado y seguro. Y la paz del Señor, el favor de Dios está con él. Esto es una persona bienaventurada. Cuando el viento está a tu favor, es una bendición poder creer. Pero cuando está en tu contra, cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando no tienes una señal visible de la respuesta de Dios y aún así crees, estás cumpliendo todas las condiciones tú para ser una persona bienaventurada. Bienaventurado significa más que bendecido, mega bendecido, súper bendecido. Esta es la condición que tú y yo estamos cumpliendo. Porque esa fe de creer lo que tú no ves y de esperar lo que nadie puede esperar, te está haciendo que tú puedas creer que hay un Dios que aunque tú no puedas ver que se está moviendo, está actuando, está ayudando, está haciendo cosas que tú y yo es mejor que ni nos imaginemos que Él las está haciendo. Por eso de esta manera nosotros debemos entender la importancia de creer todavía sin ver que Dios está obrando, aunque tú no puedas ver. Aunque tú no lo puedas sentir, aunque no llegue esa revelación todavía a tu vida, Él está trabajando, Él está obrando, Él no está descansando, Él no dice, tengo este fin de semana off.
Tengo esta semana off. No, Él está diciendo, ¿quién hay por ahí que no ha visto nada? ¿Quién hay por ahí que todavía sigue creyendo? ¿Quién hay por ahí que no se ha rendido? ¿Quién hay por ahí que sigue buscándome? ¿Quién hay por ahí que sigue viniendo a ver dónde yo estoy? Y aún así, sin ver, sin esperar, sin nada, sigue tocando a mi puerta. Esos bienaventurados los estoy buscando yo. Dios está buscándote a ti y a mí, para que puedas ver su gloria una vez más en tu vida y en mi vida. Y lo último que puedo ver en este pasaje, lo tercero que veo, que hace una comunidad de fe que cree en Dios, es que creemos que la fe en Cristo, o que a través de la fe en Cristo, o que por la fe en Cristo, tenemos vida. ¿Y por qué vuelvo a repetir esto? Semana pasada hablamos algo de esto. Pero creemos que por la fe en Cristo tenemos vida. No sé si en algún momento hemos estudiado o alguien te ha explicado lo que significa la palabra Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. No es que se llamaba Jesucristo, no sé, ese es el apellido. No. Cristo tiene un significado. La palabra Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera a la tierra, solamente se ungía a los reyes para gobernar, a los sacerdotes para interceder delante de Dios y a los profetas para hablar de parte de Dios. Cuando tú y yo decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido de Dios. Es la persona que está reinando. Es la persona que está gobernando, ha sido ungida para reinar. Es el sacerdote que ha sido ungido para interceder, para conectarnos de nuevo con el Padre. Y es el profeta que nos ayuda a hablar y a escuchar la voz de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que es Cristo. Llamar Jesucristo implica que eres el rey que gobierna, el sacerdote que intercede y el profeta que nos habla de parte de Dios. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos la palabra Cristo. Él está cumpliendo estos tres roles en nuestras vidas y en la humanidad. Ahora, ¿cómo yo puedo creer que esto es verdad? ¿Cómo puedo creer esto? Le dice a una persona así, Cristo es el que es el rey, el sacerdote, el profeta. Sí, ¿cómo creo esto? ¿Qué pruebas tú tienes? ¿Qué me vas a enseñar? El último verso de este capítulo dice, en Juan 20, verso 30, dice que hizo Jesús, además Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que sí están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo no sé cómo tú le llamas, no sé cómo tú te imaginas que Él se llama, pero Él es Cristo. Cristo Jesús o Jesucristo, Él es el Cristo. Y hay muchas personas que necesitan muchas otras pruebas. Hay muchas personas que hubiesen necesitado que además de todas estas señales, escuchar todas esas señales. Pero lo que me está diciendo aquí la palabra, lo que me está diciendo Juan aquí, es que Jesús hizo muchas otras cosas. Pero las que están escritas son las que yo necesito para poder creer que Cristo es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo. Estas son las que yo necesito. Y muchas veces estamos buscando cómo darles señales a la gente, cómo darles pruebas, cómo enseñarles cosas, cómo hacer para que la gente pueda creer o nosotros mismos podamos creer lo que Dios dice. Pero lo que dice la palabra, lo que dice Juan, que hubo muchas cosas que Dios podía haber puesto en este libro, pero las que están puestas son las que nosotros necesitamos para poder creer. Y entonces es la pregunta más importante que podemos hacernos: ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué nos cuesta creer? Ya vimos el significado del nombre de Cristo y ahora quisiera que viéramos el significado del nombre Tomás. Tomás, llamado Dídimo. La palabra Tomás viene del arameo y significa gemelo. Y la palabra Dídimo viene del griego y significa gemelo. Y hay muchos teólogos que hacen una relación
con Tomás y con la iglesia y con la gente y con la humanidad. Y Tomás viene siendo el gemelo de aquellos que les cuesta creer. A mí me cuesta creer. Viene siendo ese gemelo espiritual que no puede creer todo lo que le dicen de Dios, que no puede creer todos los planes de Dios, que no puede creer todo lo que Dios puede hacer, que le cuesta creer. Tomás viene siendo nuestro gemelo. O sea, el texto está diciendo en dos idiomas que Tomás significa gemelo. Se puede interpretar que es el reflejo de nosotros, nuestro gemelo espiritual. Porque nosotros muchas veces luchamos con la duda, con la incredulidad, con la impaciencia. Y creemos que necesitamos más pruebas para poder dar el paso que estamos esperando para dar. Y necesitamos más muestras de Dios para poder hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y que necesitamos algunas otras cosas para quitar algunas cosas de nuestras vidas y poder seguir y pensar y decir, este sí es Dios el que me está llamando. Y estamos buscando cada día más y más pruebas, como mismo Tomás, para hacer y creer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Tomás viene siendo nuestro gemelo espiritual. Pero también te está diciendo que es en las Escrituras y con las Escrituras que nosotros podemos llegar a creer lo que Dios está diciendo. Yo no estoy aquí para decirte lo que dice Carlos, lo que dice un pastor, lo que dice un líder, lo que dice el Papa, lo que dice nadie. Yo estoy aquí para decirte lo que dice la Escritura. Para que puedas estudiar las Escrituras, para que puedas aprender las Escrituras, para que puedas ver y leer las Escrituras, para que en las Escrituras puedas creer, para que creyendo puedas tener vida. La vida no está porque tú me escuchas 40 minutos aquí predicando cada domingo. La vida está porque tú y yo entendemos que en las Escrituras está todo lo que nosotros necesitamos para creer en aquel que dejó el cielo y vino a esta tierra para darnos vida. Tu fe no depende ya de mí, ni depende de un tiempo de adoración. Tu fe y mi fe y en esta comunidad depende de lo que dice la Escritura, de que nosotros tenemos a Cristo con nosotros, al ungido de Dios. No te confíes ni siquiera en lo que yo digo. Confía en lo que Dios te confirma que yo digo. Porque Dios te trajo hasta aquí para confirmarte, para revelarte, para enseñarte lo que ya Él está haciendo en tu vida y contigo. La Escritura es importante. La Escritura, tú en la Escritura hallas la fe que necesitas para creer y dejar de ser incrédulo y hallar esa vida en su nombre. Yo conozco personas y estoy seguro que tú también, que por mucho que tú los veas vivos, ellos dicen, esto lo que yo estoy viviendo no es vida. Estos trabajos que yo estoy pasando, estos desafíos que yo estoy teniendo, estos problemas que me pasan a mí, esto no es vida, esto yo no se lo deseo a nadie. ¿Cuántos han escuchado personas así? Están más vivos que nadie, pero ellos sienten que no tienen vida. Pero tú y yo somos parte de una comunidad que hemos entendido que hay un Cristo que ha venido a este mundo y que murió por nuestros pecados, nos quitó nuestras cargas y ahora tenemos acceso al Padre y nos ha dado vida. No andes más como un muerto. No andes más pensando, ay, pobrecito aquel o pobrecito. No, tú tienes vida y estamos llamados a llevar vida, a ser portadores de vida. Independientemente de que no puedas ver, independientemente de que no puedas sentir, independientemente de que no puedas ver esas manos y poner tu mano ahí en ese costado. Independientemente de que no recibas prueba, tú estás vivo gracias a Cristo. Mientras tú estés respirando, mientras estés andando, mientras estés caminando, mientras te estés moviendo, mientras estés amaneciendo cada mañana, tienes un propósito, tienes vida. Y esa vida no te la das tú, no te la dio tu papá, ni tu mamá, ni te la da nadie. Te la da Dios. En Cristo Jesús, en su nombre, tienen vida. La prueba más grande que yo puedo tener ahora mismo de que Dios existe, de que Cristo es real, es que tú y yo, mira, tenemos vida. Si hubiese sido por el hombre, si hubiese sido por la humanidad, ya esta civilización se hubiese acabado. No hubiésemos matado unos a otros, no nos hubiésemos aguantado. Si no hubiese sido porque un destello del amor de Dios enseña quién es Cristo y Cristo intercede, Cristo se mete y Cristo llega
a esos momentos clave, esos momentos difíciles, entonces nosotros no hubiéramos existido. La vida que tú y yo tenemos, la vida que tienen los que están afuera, que ni siquiera conocen a Cristo, es la muestra cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Por eso quiero invitarte en esta mañana, después de haber compartido este mensaje, a venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí está no solamente mi fe, aquí me presento con gente que cree como yo, pero también duda como yo. Y yo quiero, Señor, que en esa parte, en mi interior, en eso que yo no puedo creer, en eso que me está aturdiendo, que me está robando la fe, que me está robando la paciencia, que me está robando la paz, tú puedas poner la fe que solamente tú puedes poner. Y podamos decirle como ese hombre: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a esa parte que no puedo creer. Ayúdame a esa parte que yo no quiero pedirte pruebas. Yo sé que tú me has dado pruebas, pero es que yo no las puedo ver. Lo que estoy pasando es demasiado difícil. Yo simplemente te quiero a ti. Y yo quiero que tú puedas coger las cosas que yo tengo, que puedas recibirle, que puedas enseñarme que me amas todavía, Señor. Tú puedes adorar a Jesús. Él merece toda la gloria, toda la honra. Él es digno de adorar.